El capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, en el libro del Antiguo Testamento, para los que no están familiarizados con estos libros, bueno es Dios, amén. Y para poder entender la historia vamos a lectura hasta el versículo 23, del 1 al 23. Entonces leemos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabdia, y el muro de Asdón, y edificó ciudades en Asdón y en tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, pero no en las vegas de aquí, hermanos. Y viñas, labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo, dice la Biblia, de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 7,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló en contra de Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron en contra del rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón,
que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por los profetas Isaías, hijo de Amós. Y durmió Isaías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Qué historia, ¿verdad, hermanos? Hasta a mí me dolió. En realidad es triste ver cómo los hombres poderosos también caen. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Tú eres el Rey sobre todas las cosas. Tú eres único, fuerte, majestuoso. Señor, a quien debemos gloria, honra y alabanza. Hoy venimos, Señor, a exaltar tu grandeza, tu majestad y tu poder, porque tuyos son. Gracias por tu palabra. Bendice la vida del oyente. Señor, úsanos, en tus manos nos ponemos, que podamos transmitir tu palabra en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Gracias. Bueno, estamos ante un gran escenario de un gran personaje, porque de que hay que hablar de que este personaje fue extraordinario, fue un hombre sobresaliente, fue un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que fue capaz de hacer cambios, de traer nuevas ideas, de traer nueva tecnología, como también una forma de economía para el bienestar del pueblo. En otras palabras, era un hombre que estaba dado hacia el pueblo, estaba dado a las necesidades que existieron en ese tiempo, en este tiempo y en este pueblo del que estamos hablando, del tiempo de Uzías como rey. Entendamos aquí rápidamente que el rey Uzías, aquí en la Biblia donde hemos leído, fue uno de los que se conocen en la historia como uno de los buenos reyes que vivieron en el reino de Judá. Recordemos que estamos hablando de dos reinos, ya lo hemos explicado, pero me voy a tomar unos segundos para volver a explicarlo. Hubieron reyes que vivieron en el reino del norte y en el reino del sur. Recordemos que en el tiempo de Salomón, Dios le dijo que iba a dividir su reino por su pecado, por su idolatría y porque se había degenerado. Entonces eso sucede cuando su hijo, que toma la rienda del reino, es donde Dios ahí hace la división. Israel era solamente un reino, pero cuando sucede ese cambio se divide el reino en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, que era Judá. Entonces estamos hoy enfocándonos en el reino del sur, el reino de Judá. El reino de Israel, que quedaba para el norte. Casi la historia de todos esos reyes fueron malos, perversos, idólatras, que odiaron y no quisieron someterse y no quisieron adorar al verdadero Dios. Pero Dios en ningún momento los descartó. Siempre hubieron profetas que hablaron a Israel. Pero en este caso estamos hablando de
el tiempo o el reinado de Judá, donde Dios tomó un buen tiempo para mandarles profetas y de una manera hablar, ministrar y dejarles saber que Dios tenía misericordia con ellos. En esta línea o en este reino del sur hubieron más reyes buenos que malos. No es que no hayan habido, no, sí hubieron, pero sobresalieron los buenos. Y uno de los buenos es este del que estamos hablando, este rey que su nombre fue Usías. Así que el rey Usías es un personaje clave en la historia de la Biblia, porque aquí podemos ver que había una descendencia, y la descendencia que venía a terminar, hermanos, a lo que era la venida o la descendencia del Mesías. Así que esta parte es interesante, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí marquemos que su padre fue Amasías, era el que hablábamos el domingo pasado, y su madre aquí fue llamada Jecolías, que dice la Biblia que era de Jerusalén. Usías fue el padre de Jotán, que a la última lectura que dimos mencionamos esa parte. Pero durante el reinado de Usías, del que estamos hoy hablando, hubieron varios profetas que fueron contemporáneos que fueron personas que estuvieron en el tiempo presente de él. Y uno de ellos fue Oseas, Isaías, del que al último de la lectura dimos que es mencionado, y también Amós, y se cree que también haya sido Jonás. Así que hubieron varios profetas que estuvieron presentes en la historia de la vida de este rey Usías. Pero aquí hay algo interesante, que en este caso de los reyes, hablamos del norte de Israel, que también surgieron y también fueron parte también de este reino. Pero aquí en esta parte que también nos enseña la historia de Usías, también nos lo narra en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, donde también podemos notar la misma historia, solamente con algunos detalles un poquito diferentes, pero es la misma historia. El rey Usías tenía, como hemos leído, 16 años cuando comenzó a reinar, y dice la Biblia que reinó ¿cuántos años, hermanos? 52 años en Judá, y se cree que fue aproximadamente en el año 790 al 739 que este hombre reinó antes de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la Biblia nos enseña algo interesante y fascinante que no debemos de perder vista. ¿Y qué dice la Biblia? Que Usías hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Dios. Así es como comienza la historia, y es fascinante. En esta historia que hoy estaremos considerando como algo interesante para nuestro conocimiento, pero también para nuestra vida espiritual, es que no hagamos, hermano, lo malo que hicieron otros. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que nosotros hacemos muchas de las veces es que nos gusta imitar. La Biblia nos enseña a que si vamos a imitar a alguien, el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si hay algo que nosotros debemos de imitar, es lo que Cristo hizo aquí en la tierra. No imitar lo que hicieron otros que les fue mal en el camino, les fue mal en la vida. No, yo pienso que si nosotros vamos a imitar a alguien, y no es malo imitar a alguien, hermano, siempre y cuando lo que se vaya a imitar sea bueno, pues, sea bueno. No podemos imitar a algo, hermano, que no vaya de acuerdo. Aunque entendamos que se nos enseña y se nos dice que es importante ser originales. Ser originales. De que lo que nosotros vayamos a hacer lo hagamos de lo que nosotros sintamos y de lo que nosotros en realidad somos en la vida. ¿Estamos ahí? Entonces, aquí hay una parte interesante que debemos de entender. Y son 4 puntos que debemos de entender rápidamente. Número 1, en este contexto histórico podemos ver a un personaje llamado Usías. Usías, también llamado como Azarías, que vino a ser el próximo rey después que fue ejecutado su padre. Entendamos, fue un joven a la edad de 16 años. También debemos de entender que gobernó 52 años. Quiere decir que 52 años en el reinado,
hermano, no es nada poco. No es un año, no son 2 años. Hablamos de 52 años que reinó, hermano, en ese mismo lugar, en ese mismo trono. Claro, ¿verdad? Entendamos, hubieron cambios, hubieron cosas buenas, innovadoras, pero 52 años no es fácil. Yo hago aquí la pregunta en esta hora de los que estamos aquí, de los que estamos casados. ¿Cuántos aquí tienen 40 años de casados? Bueno, me fui bien arriba, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos. Mire, tienen 40 años de casados. Gloria al Señor. Nuestra hermana Socorro, nuestro hermano Juan, Dios le bendiga. ¿Cuántos tienen aquí 41 años de casados? Me fui muy arriba, pero déjeme ahorita decirle algo. 50 años de casados, que es un poco, ¿verdad, hermanos? Encontrar, no es que no hayan, pero 50 años de casados es de quitarse el sombrero, hermano, y ¿verdad? Y felicitarlos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuántos tienen 1 año de casados? Bueno, los que todavía tienen que casarse, ¿verdad, hermanos? Bueno, hace muchos años yo visité a una familia, una pareja que yo conozco de muchos años, y ellos ya tenían muchos años de casado, ya el varón ya pasó a mejor vida con el Señor. Pero una vez yo llegué a visitar, a comer con ellos, aunque ellos no se congregaban aquí, pero por años que yo los conozco, y a su familia, pues hay una amistad muy bonita. Y una vez llegué a visitarlos y me dijeron, bienvenido, ¿cómo está? Y bueno, platicamos y dialogamos. Y en la gran plática que teníamos, le dije al hermano, le digo, bueno, le digo, ¿y usted cómo está aquí con la dama? Y me dice, fíjese que me dice, el problema es que ya no nos entendemos, me dice. ¿A poco? Y eso, le digo, ¿cómo es que? Bueno, usted sabe, cuando uno habla con un centroamericano, hermano, uno tiene que ponerse pues al nivel de ellos para que lo entiendan a uno. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo está eso que ya no conversa? Bueno, sí platicamos, dice, pero ya cada quien en su cuarto, hermano, me dice. Y yo pensé que era todo lo contrario para mí, ¿verdad? Decir, mientras uno más viejo se hace, uno se debe de enamorar más, uno debe de convivir más. Bueno, al menos yo así lo pienso, no sé usted. Porque mientras van caminando los años, uno pienso que debería enamorarse más. Debería de uno de tener más comprensión porque uno se va conociendo más. Uno nunca va a terminar de conocerse. Pero mientras uno va caminando, uno se va conociendo. Porque al principio del matrimonio, hermano, uno desconoce un desierto. Uno desconoce, hermano, un camino que es muy largo. El matrimonio es un misterio, dijo el apóstol Pablo. Así que cada día uno se va conociendo. Pero muchas de las veces da la casualidad de que mientras pasan más los años, existen algunas parejas, espero que aquí no haya, que en vez de enamorarse se cansan de vivir con la misma persona. Bueno, parece que como si me salí del tema, ¿verdad, hermanos? Pero veamos a Uzías, que Uzías, hermano, vivió en el reinado 52 años. Y en este lapso de 52 años hizo muchas cosas interesantes, hizo cosas buenas, hizo cosas extraordinarias que quedaron marcados en la historia. Veamos que en el versículo 1 donde leímos al versículo 5 entendemos que Uzías fue puesto como rey por el pueblo de Judá, mostrando así confianza que tenían en él. Recordemos que tenía solamente 16 años. A pesar de su juventud, asumió, hermano, responsabilidades de gobernar. Quiere decir que, hermano, en aquellos tiempos no era, bueno, común, pero sí existía. Por ejemplo, Joás, recuérdense que comenzó a reinar a la edad de 7 años.
y de una manera lo preservaron de la abuela Atalía, porque Atalía andaba matando a todos para ella quedarse, porque usurpó el trono. Y ella quería quedarse ahí para toda la vida, pero usted sabe que no sucedió así. Hay algo que interesante que debemos de entenderlo en la vida del pueblo de Israel, que algo que sí ellos tenían, hablando en general, de que ellos respetaban el linaje de los reyes. Había un respeto maravilloso. Claro, ellos tenían no el derecho, pero sí la autoridad o el poder en la mano de ellos usurpar los tronos, las posiciones de los reyes, porque era mayoría. Pero algo que a mí me llama la atención, que eso es fascinante entenderlo, que ellos respetaban en los linajes. Si ellos sabían, hermano, que venían, hermano, o habían hijos o nietos de los reyes que habían quedado por X situación, ellos restituían a los nietos para que pudieran reinar también. Porque si hay algo que ellos respetaron fue la sangre, hermano, que había en estas personas que eran descendientes de familias o de reyes en aquellos tiempos. Entonces, por eso es que vemos que muchos de ellos reinaron muy jovencitos, sin tener la experiencia, sin tener la habilidad, la capacidad. Porque si vemos que Amasías, hermano, reinó de 25 a 30 años, ya estaba maduro. Pero aquí vemos que el hijo no fue así. El hijo comenzó a reinar a la edad de 16 años. Entonces, vemos que no tenía la experiencia, pero tomó el reto, se puso a la disposición y comenzó a reinar. Usías fue un rey que, aunque comenzó bien, su reinado de una manera terminó de una manera trágica, como hemos leído, y algo lo llevó a esta tragedia y fue lastimosamente su orgullo. Pero vamos a meditar sobre lo que fueron estas bendiciones que de una manera le causaron grandes cambios a la vida de él. Y entendamos aquí esta parte fascinante, porque a pesar de su juventud asumió responsabilidades de gobernar. Entendamos que la juventud no es aquí una limitación para poder, ¿cómo podemos llamarle? Asumir responsabilidades o servir a Dios, hermanos, de lo que pueda venir a la vida. Así es que el ser joven no es un obstáculo. El ser persona de edad sin experiencia no debería ser un obstáculo. Pero entendemos que, bueno, no todos, pero hay algunos que le ponen un sinnúmero de obstáculos a la vida, hermano. Y número uno, para mucha gente el decir es que no tengo la experiencia. Y es que en realidad entendamos que la experiencia es lo que viene a valer, hermano, en lo que es un trabajo, en lo que es dentro del matrimonio, en la vida familiar, en muchas áreas la experiencia es lo que sobresale. Pero entendamos que la experiencia, hermano, no viene con nosotros al nacer. La experiencia se va fabricando, se va haciendo mientras los años van pasando. Esto quiere decir de que nadie nace sabiendo. Nadie nacemos sabiendo. Hermano, la experiencia se va tomando en el camino. Así que si hay algo que debemos de entender, de que la experiencia la vamos haciendo conforme el tiempo va pasando. Pero aquí veamos que la juventud no es una excusa para poder tomar responsabilidades importantes. Dios, así como puede usar gente adulta, también puede usar jóvenes, puede usar niños, puede usar ancianos. No hay edad para Dios para poder usarlos. Ahora, entendamos aquí una parte interesante, porque en el versículo 2 vemos una de las primeras acciones de Usías como rey, que fue, y que dice la Biblia que fue a reconstruir Elot, una de las ciudades estratégicas que había sido derribada por los enemigos. Así que hay algo aquí que debemos de entender de este rey. ¿Por qué el historiador marca estos puntos como claves o prioridades en la historia de este rey? Por ejemplo, esta ciudad que había sido destruida por los enemigos en el tiempo de su padre, porque estas ciudades eran claves para poder
detener o conquistar, o cuando viniera el enemigo, eran ciudades que eran fortificadas, pero también eran claves para mantener al pueblo de una manera lejos de lo que eran los enemigos. Así que esta ciudad era importante. Y una de las cosas que debemos aquí de entender de este rey, que esta ciudad fue prioridad para él, para comenzar a trabajar en la vida del pueblo. Esto vino a marcar una parte importante, y esto se llama visión. Entonces, el rey vino a marcar una etapa en la vida del pueblo como un buen líder, porque si hay algo que debemos de entender en un buen líder, y cuando hablamos del líder, estamos hablando generalmente, hablamos de grupo, hablamos de familia, hablamos de escuela, hablamos de trabajo, hablamos aquí dentro de la iglesia, como también espiritualmente. Si hay algo que nos debe de marcar a nosotros, es la visión. Ahora, pero entendamos aquí que la visión también lleva un compromiso. Y el compromiso es la parte que viene a fortalecer, en este caso, el objetivo, o sea, en este caso, el reino. El reino para él era importante. Por esa es la razón de que a él le nace la visión, porque tuvo la importancia de cuidar, de ayudar, de que hubiera prosperidad, de que todo saliera bien. Entonces nace la responsabilidad de darle el cuidado al pueblo. Y cómo él iba a tener el cuidado del pueblo era cuidar lo que era para ellos importante, y era la ciudad que estaba al frente para el cuidado de ellos. Esto quiere decir de que el escritor toma en cuenta esta parte que para ellos era importante. ¿Por qué? Porque estaba destruida. Entonces, ¿qué es lo que viene a edificar Usías? ¿Qué es lo que viene a reedificar? ¿Qué es lo que viene a levantar? La confianza en la vida del pueblo. Esto viene a representar la confianza. Si hay algo que nosotros debemos de entender en la vida de un buen líder, es poder ganarnos la confianza. Un mal líder lo que hace es que nos aleja y nos hace enemigos del líder. No, la Biblia nos enseña aquí todo lo contrario. Un buen líder es aquel que se sabe acercar, aquel que lo entiende a uno, aquel que le dice tranquilo, todo va a salir bien, recuérdate que Dios pelea por nosotros. Un buen líder, hermano, sabe orar por nosotros. Un buen líder sabe, hermano, ver la necesidad de nosotros, y aunque tal vez no tiene todo, pero lo poco que tiene nos ayuda a seguir y el camino sea más fácil para nosotros. Pero un mal líder no lo ve de esa manera. Al contrario, en vez de darnos, nos va a quitar. Entonces, un buen líder tiene visión para poder ayudar. Un buen líder, hermano, tiene la visión para poder restaurar. Porque si hay algo, hermano, que deja un líder pasado, probablemente pueda dejar muros caídos, algunos detalles que tal vez no pudo arreglar, porque algo pasó en el camino. En este caso hablamos de los reyes. Hablamos de los reyes que el papá lo mataron, hermano, porque terminó haciendo cosas malas. Lo ejecutaron porque en realidad no hizo lo que tenía que hacer. Pero viene el hijo, y lo que él comienza a hacer es a reconstruir la confianza en el pueblo. Y de la manera que comienza a hacerlo es a levantar todo aquello de lo que los enemigos habían hecho en ese tiempo. Entonces, entendamos aquí algo interesante en esta parte. Porque si él comenzó a ganar la confianza, fue por algo. El versículo 4, el versículo 5 nos enseña que Usías hizo algo importante. Y lo algo importante que hizo en el versículo 4 y en el versículo 5 fue, de una manera, hacer lo correcto ante los ojos de Dios, siguiendo el ejemplo de alguien importante aquí, que este alguien que vino a hacer eco en la vida de él, el ejemplo fue Zacarías, un hombre que lo instruyó en el temor de Dios. Zacarías no es el profeta antepenúltimo de Malaquías, no. Zacarías aquí es un profeta, es un hombre de Dios, que sencillamente su nombre se dio, se escribió, pero no tiene una historia en la Biblia. Pero fue un hombre que marcó la historia en la vida de este rey.
Aquí que esto quiere decir que para nosotros no tanto es importante, ¿verdad?, que nuestra historia quede grabado, hermano, en una página, en una hoja o en una placa de plata, de oro, hermano, de metal. No, sino lo importante es cuánto nosotros podamos ser de bendición para la gente. Y aquí Zacarías, un hombre de Dios, profeta de Dios, instruyó a Uzías en su caminar espiritual, y tal vez, hermano, tal vez hasta en consejería de lo que él pudo realizar en su vida como político, llamémosle político, ¿verdad, hermanos?, para poder entender esta parte. Pero aquí entendamos que comenzó su reinado con una actitud bien importante que debemos de imitar, y fue su obediencia y fidelidad a Dios. Su vida al principio estuvo marcada por el deseo de agradar a Dios, porque si usted lee los primeros versículos hasta el 16, usted se va a dar cuenta, un hombre sobresaliente, un hombre que vino a marcar historia, un hombre que vino a mover la mano de Dios, hermano, a su vida. Recordemos que estamos hablando del personaje, estamos hablando del individuo, estamos hablando del rey, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando del líder, estamos hablando del cabecilla, estamos hablando de la cabeza del reinado, y ese es Uzías. Ahora, aquí hay una parte interesante, porque la Biblia dice que él persistió en esta parte, en lo que era la búsqueda a Dios. Y aquí, cuando nosotros entendemos esta palabra en estos versículos, entendamos que persistir significa mantenerse firme y constante en una acción o propósito. A pesar aquí de las dificultades que él pudo haber pasado, obstáculos, disensiones, porque todo principio cuesta, todo comienzo cuesta. Todo lo que, hermanos, empezamos en la vida, muchas de las veces nos vamos a encontrar con obstáculos. Un nuevo trabajo, una nueva vivienda, una forma de movernos de ciudad, un nuevo trabajo. Todos estos cambios siempre nos van a traer ciertas situaciones que tal vez no nos van a gustar, porque los cambios siempre traen problemas. Pero cuando el cambio sabemos que es para bien y que van a traer buenos resultados, no nos van a importar los problemas que vengan, no nos van a importar cuántas cucarachas entren a la casa, cuánta termita haya en la casa. A mí me gusta la casa, y si es posible la voy a hacer nueva, porque no le voy a dar gusto a las termitas. Entonces, lo que nos gusta, vamos a pelear por ello. Si yo me siento a gusto con mi familia, si yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo voy a pelear por ellos, hermano. Yo voy a pelear por lo que yo amo. Claro, van a haber situaciones donde se me va a hacer conflictivo el camino, pero no imposible. No imposible, especialmente si nosotros tenemos la ayuda de Dios para nosotros poder, hermano, persistir como hizo este personaje. Porque si hay algo que este hombre hizo para tener el favor de Dios, fue la persistencia. Y esto es la capacidad de continuar esforzándose y avanzar sin rendirse en ningún momento de la vida. Persistir, mis amados hermanos, algo que debemos hoy de entenderlo en el contexto espiritual, de una manera, es que nosotros necesitamos cada día persistir buscando a Dios. Ahora, entendámoslo de esta manera. Cuando nosotros decimos hay que orar, todo el mundo sabe orar, ¿verdad que sí, hermanos? Todo el mundo oramos. Tal vez no oramos cuando tenemos el tiempo, tal vez no oramos cuando no tengo nada que hacer, tal vez no oramos cuando estoy de vacaciones, porque lo que muchas de las veces menos hacemos es orar a Dios. Pero cuando nos dice el médico le quedan 3 días de vida, ¿qué es lo que hacemos? Nos acordamos de Dios, ¿verdad, hermanos? Y comenzamos a orar. Padre, si yo te he servido toda la vida, Señor, si tú sabes que yo te amo. Hermanos, nos volvemos los grandes oradores, pues, los grandes espirituales.
Más cuando se nos da una mala noticia de algún familiar que Dios nunca quiera que pase. Hermano, cosas en el trabajo. Uno llega al trabajo creyendo que uno va a tener el día de trabajo para los que trabajamos para alguien, ¿verdad, hermanos? Y cuando uno llega y le dicen, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted a la oficina, pero le queremos dar una mala noticia. ¿Y cuál es? No se vaya a asustar, aquí ya no tiene trabajo. Hermano, muchos lo tomamos como una alegría, otros no lo toman como una alegría. Yo conocí a un hombre en la compañía que trabajé hace muchos años. Cuando yo llegué, él tenía 25 años trabajando en esa compañía. Él creyó que al salirse lo iban a despedir con honores, o que tal vez ahí se iba a retirar porque él tenía grandes beneficios. El problema es que llegó una compañía, sobre esa compañía a ofrecer los beneficios de producción. Y al dueño le pareció muy bien. Y dijo, hay que quitar al presidente, hay que quitar a los ayudantes, hay que quitar a los ingenieros, hay que quitar a todos los que componen en los diferentes departamentos de la compañía, a los cabecillas, a los chatformers, a todo eso hay que retirarlo, porque esta compañía que viene trae todo y me va a doblar. Si el año tenía ganancia de 20 millones, ellos me están ofreciendo 40 millones de ganancias. ¿A quién no le va a gustar eso? ¿A quién no le va a gustar eso, verdad, hermanos? Entonces, cuando el dueño vino y comenzó a reunir a todos, a uno por uno, le comenzó a decir en su oficina, ya no tienes trabajo, ya no tienes trabajo. Y comenzó desde el grande. Ya no tienes trabajo porque hay alguien que va a tomar tu lugar. No hay explicación, no hay trabajo allá. ¿Y por qué? No hay una explicación, no hay trabajo. Gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo que estuviste aquí, pero yo di aquí mi vida, aquí me hice viejo. Gracias por el tiempo que diste y se acabó, pues. No hay una explicación. Lo despidieron, pues. Vaya y colecte allá para que le den y le ayude el gobierno, pero aquí ya no tiene trabajo. Hermano, yo vi gente americana llorando. Yo entré a la oficina, que el que era mi patrón, el que me distribuía trabajo, yo entré a la oficina y cuando lo vi estaba, hermano, en su escritorio agachado. Y yo entré y le toqué la puerta y se limpió los ojos y me dijo que entrara. Y cuando entré le dije, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Yo pensé que alguien lo había golpeado, lo habían atropellado con un autobús. Y me dice, no. Me dice, me dio mucho gusto haber trabajado contigo, me dijo, pero ya no voy a estar aquí. ¿Y cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Uno comienza a cuestionar. Me dice, no, me despidieron sin ninguna razón, porque alguien ya vino a tomar mi lugar. Fácil, así. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Pero así es, pues. Los cambios que suceden en la vida. Aquí estamos entendiendo de que cuando nosotros oramos, o cuando nosotros sabemos que vamos a orar, hermano, todos sabemos lo que es oración. Todos sabemos lo que es orar. Pero lo que es orar persistentemente, eso es otra cosa. Orar con persistencia, eso es otra cosa. Orar con persistencia es no dejar de orar. No importa si le está yendo bien, no importa si le está yendo mal, no importa si le dieron una mala noticia, no importa si está en abundancia, no importa si le está yendo de lo mejor. Es reconocer que la oración tiene poder. Dice por ahí que orar es hablar con Dios. ¿Usted cree que orar es hablar con Dios? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces al día hablamos con Dios? ¿Cuántos días a la semana hablamos con Dios? Ahora, usted dirá tal vez, bueno, es que Dios conoce mi necesidad. Dios conoce su necesidad. Sí, estamos claros en esa parte. Pero la Biblia nos enseña que oremos sin cesar. Eso quiere decir que la Biblia nos enseña y nos manda a que oremos todo el tiempo. ¿Alguien está aquí? La persistencia en la obediencia es lo mismo. Todos
en algún momento de la vida sacamos esa parte de obediencia porque en nuestra casa tuvimos algún buen principio, tuvimos alguna buena enseñanza, algún buen ejemplo. Pero de nosotros probablemente no ha nacido todavía la obediencia. Tenemos claro que la obediencia nos abre puertas, la obediencia nos hace ver bien, la obediencia nos hace ser mejores que otros, no para jactarnos, no para vanagloriarnos, no, sino que la obediencia es una actitud que nos hace ver bien delante de la gente. Pero la obediencia sin una continuidad, hermano, definitivamente es vivir desviado de la verdad, del establecimiento de los principios y valores bíblicos. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña de principio bíblico, es que Dios no quiere sacrificio, sino obediencia. Porque ¿qué sirve, hermano, que nos rajemos el cuerpo, que nos quitemos los dedos para poder agradar a alguien cuando no hay obediencia? Eso no es agradable delante de Dios. ¿De qué sirve que yo me latigue la espalda, el pecho, o que, hermano, camine de rodillas para poder agradar a alguien cuando en mi corazón no hay obediencia? Entonces, la obediencia, si no se trabaja de la manera correcta, no tiene sentido. Entonces, la obediencia es algo que mueve a Dios cuando lo hacemos de una manera correcta y continua. Entonces, entendamos, hermano, de que la fe, ¿cuántos aquí tienen fe? Todos tenemos fe, ¿verdad que sí? Todos tenemos fe. Yo tengo fe en el patrón, tengo fe en el trabajo, tengo fe que ese carro no me va a dejar porque ese carro es del año. Discúlpenme, ¿verdad? Por los que están estrenando carros, hermanos. Yo tengo fe en ese carro viejito, por eso lo tengo, porque ese carrito viejito yo lo conozco desde el mofle hasta el motor. Y ese carro le he cambiado todo y yo sé que este carro no me va a fallar. Tenemos fe en el carro. Cuando yo llego a la casa, nadie me recibe, pero tengo un perro que desde lejos me huele y me mueve el rabo. Ese perro es fiel, ese perro no me va a dejar. Cuando me ve en peligro, yo sé que él me va a defender. Tenemos fe en el perro, tenemos fe en el gato, tenemos fe en todo mundo. Yo sé que cuando vamos con el médico, si hay algo que nos identifica, hermano, que tenemos fe, es en el médico. Porque si no tuviéramos fe en el médico, no nos dejáramos inyectar, no nos dejáramos operar, hermano. Porque cuando llegamos con el médico le decimos, haga lo que tenga que hacer. ¿Qué fe, verdad, hermano? Le tenemos al médico. Haga lo que tenga, corte. Le dice, mire, es que denle. Le vamos a cortar la oreja, córtela. Tiene un dedo de más, quítelo. Qué fe, verdad, hermano, le tenemos a los médicos. Porque sabemos que los médicos nos van a ayudar al dolor que tenemos. Y con todo respeto me refiero, si hay aquí un médico, Dios lo bendiga. O alguien que va hacia ese camino, qué bueno. Porque una de las cosas que nosotros como humanos tenemos es que depositamos nuestra confianza muchas de las veces en muchos lugares, en muchas personas. Pero cuando hablamos de fe, hermano, de una manera inquebrantable a Dios, es que nuestra fe debe de ser de constante, todo el tiempo, nuestra confianza a Dios. Pero que muchas de las veces donde menos tenemos la confianza es en Él. Pero quiere que le diga una cosa, y hoy lo voy a sorprender a usted, o tal vez ya lo sabía. ¿Usted cree que Dios tiene confianza en nosotros? ¿Usted cree que Dios tiene confianza en usted? ¿Usted cree que Dios tiene la confianza de lo que Él quiere que usted haga por Él?
y que tiene esa confianza. Bueno, no solamente confianza, hermano, paciencia. Wow. Porque para nosotros hablar de persistir, de persistencia, nosotros tenemos que, hermano, ver estos dos puntos. Ver, hermano, que nos ayuda a entender a este rey que dice en la Biblia que persistió en lo que estaba haciendo. Si hay algo que a nosotros nos debe de motivar y hacer en la vida, es de persistir. Y esto para poder practicar la persistencia en cualquier área, hermano, en cualquier área. Yo le comentaba el otro día a usted que uno de los trabajos que yo tuve hace muchos años, hermano, fue que persistí. Y usted diga, pero si todo el mundo casi persistimos. Algunos no, algunos no. Hermano, yo perdí la cuenta, parece que fue como unas 5 veces, hermano, que yo fui a pedir ese trabajo y siempre me salía un hombre y me decía que era el encargado, era uno de los mayordomos del tiempo, porque hay compañías de mayordomo de tiempo, de mañana y de tarde. Yo llegaba el de la tarde y yo llegaba porque tenía mi trabajo, pero me habían llamado a alguien que trabajaba ahí y me decía, necesitamos a alguien de lo que tú sabes y necesitamos que vaya. Yo ya hablé y me decía, yo ya hablé. Y entonces yo iba confiado y decía, hay alguien allá que quiere hablar conmigo porque ya habló de mí y me necesitan. Pero él decía, yo no te he llamado, me decía. No necesitamos a nadie. Y yo me iba porque decía, bueno, no me necesitan, no me necesitan. Me llamaba después aquella persona y me decía, ¿qué pasó? Veniste, llegué, pero me dijeron que no me necesitan. No, yo ya hablé y allá iba 5 veces, hermano. Hermano, después dije, bueno, esto no está jugando conmigo, al contrario. Entonces yo ya entré como en una vergüenza. Yo dije, bueno, esto ya es una vergüenza estar viniendo a pedirle trabajo cuando yo tengo. Y cuando llegué, hermano, la última vez, hermano, llegué y otra vez me salió y me dijo, otra vez tú, me dijo. Le dijo, pero es que me están llamando. Mira, me dice, y se rió, fíjese, se rió y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tu persistencia me dice que tú quieres trabajar. Él le dijo, quédate aquí. Y fue a llamar al foreman de adentro y salió y me dijo, te estamos esperando. Eso pasar una gran vergüenza, pues. Pero veamos el punto. La persistencia es buena. Jesús dijo, el que toca se le abrirá, y al que llama se le responderá. Entonces la persistencia en las cosas nos van a hacer llegar a los logros que queremos en la vida. Las cosas muchas de las veces no van a llegar a la primer llamada ni al primer toque. No, hay que persistir, hay que persistir. La Biblia dice, clama a mí, no dice ora, no, dice clama, clama, clama. ¿Saben lo que es clamar? Es gritar, es llorar, es gemir, es más que orar, es meterse a la presencia de Dios, es buscar a Dios, es darse a Dios, es decir, Dios, aquí estoy con alma, cuerpo y espíritu. Necesitamos aprender a persistir en la vida nosotros. Entonces entendamos lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Qué es lo que nos hace no ser posible ante la presencia de Dios? Es la fe. La fe nos hace ser posibles. Sin fe no es posible, pero con fe es posible. Y dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, dice la Biblia, porque Él es galardonador de los que le buscan. No dice que Él es galardonador de los que de vez en cuando se acuerdan de Él. No. Sino dice la Biblia, de los que le buscan, de los que tienen fe, de los que perseveran, de los que luchan, de los que saben caminar en medio de adversidad, los que saben guiarse bajo la dirección de Dios. Ese es el que alcanza la bendición de Dios. Ahora, entendamos aquí algo interesante. Porque mientras la Biblia dice que él buscó a Dios,
La Biblia dice que él prosperó, versículo 4 al versículo 5. Nos enseña que, hermano, el rey Usías prosperó, pero usted dice, pero era rey, ¿cómo? Si ya tenía herencia, sí, pero la Biblia dice que fue prosperado. Prosperó, sí. Y hablamos aquí de algo interesante, hermano, y es de la verdadera prosperidad. Hermano, mire, yo hoy quiero decirle algo a usted muy importante. Si hay algo que a mí me motiva a servir a Dios, es que Dios sabe bendecir a los que le buscan. Hermano, yo creo en la prosperidad. Yo soy uno de los que creo en la prosperidad 100%. Pero no soy de los que creo como otros creen en la prosperidad de los hombres. Yo creo en la prosperidad que viene de Dios. Porque una cosa es de lo que le predican allá a uno, de que se le va a multiplicar el dólar si le da el dólar, se le va a multiplicar si le da 1000, si le da 2000, se le va a multiplicar. Eso es, hermano, eso es cosa de los hombres. No, la prosperidad de Dios es de que si nosotros nos humillamos, si nosotros buscamos, si nosotros sabemos darnos a Dios, Dios se compromete con nosotros. Esos son los principios de la prosperidad de Dios, porque si hay algo que debemos de marcar en la vida de Usías, hermano, de este rey, es que supo buscar a Dios. Por esa es la razón de que Dios lo prosperó. ¿Alguien está aquí? Si tú vas a buscar prosperidad fuera de Dios, eso ya es prosperidad humana. Pero si tú buscas a Dios, Dios te va a prosperar tarde o que temprano. Porque si hay algo que yo creo y que la Biblia nos enseña, que Él es galardonador, dice la Biblia, de los que le buscan. ¿Alguien cree en este día que Él es galardonador de los que le buscan? La prosperidad verdadera depende de una relación constante con Dios. No de un pacto, no de una semilla, no de una promesa, no, de una buena relación con Dios. Voy a repetirlo otra vez. La verdadera prosperidad es a base de una buena relación con Dios. Eso está interesante. Sí, porque cuando nosotros hablamos de una buena o una verdadera prosperidad, es entender que buscar a Dios trae dos cosas importantes. Trae la dirección de lo que es la sabiduría y trae también la dirección de lo que es la prosperidad. Dios a todos nos ha dado un talento. Dios nos ha dado habilidades. Dios nos ha hecho a nosotros mayordomos. Diga conmigo, yo soy un mayordomo de Dios. Yo trabajo para la mayordomía de Dios. Eso quiere decir de que todo lo que nosotros tenemos, en algún momento Dios nos lo ha dado a nosotros. Ahora, ¿por qué yo le digo que somos mayordomos? Le voy a dar ejemplo. Anoche lo usé con uno de los hermanos. Rápidamente lo usé, pero voy a explicarle esta parte. La Biblia habla que el señor de la casa repartió talentos a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a uno le dio 1. Eso nos enseña de que no todos tenemos la misma habilidad, pero a todos nos dio algún talento. No nos lo dio para malgastarlo, lo dio para invertirlo y trabajarlo. Eso quiere decir de que Dios nos hizo mayordomos. Un mayordomo no se gasta lo que se le da para trabajar. No, el mayordomo tiene que dar cuenta de lo que se le da para trabajar. Entonces nosotros, dentro del reino de Dios, Dios nos ha dado salud, nos ha dado familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado bienes, nos ha dado dinero, nos ha dado sabiduría, nos ha dado talentos, como cantar, como tocar, como hacer aquí, como hablar, como enseñar, como predicar. Dios nos ha dotado a nosotros en la vida.
Tal vez usted es bueno para correr un negocio, el otro tal vez no, pero tal vez el otro es bueno para cobrar, y tal vez usted, que tiene el conocimiento de negocio, no sabe cobrar. Al menos yo no tengo la habilidad para levantar un negocio, pero yo tengo la habilidad para cobrar, hermano. Así que si hay alguien que aquí le debe a alguien, nada más dígame y vamos y le cobramos, hermano. Pero vamos bajo un porcentaje, pues, ya lo vio. Si sé cobrar, pues. Hay gente que saben hacer ciertas cosas y otros otras cosas. Pero si hay algo que Dios nos ha dado, son talentos, y nos ha dado habilidades, nos ha dado bendiciones. Ahora, la pregunta aquí es fascinante y muy fácil. ¿Cómo nosotros estamos invirtiendo lo que Dios nos ha dado a nosotros? Dios nos ha dado, hermano, la Biblia ha establecido que 70, de lo más robusto, 80 años el hombre puede vivir en la tierra. Aquí hay algunos que ya están, hermano, viviendo horas extras, pues. Con eso no quiero decir que ya los vamos a mandar, no, tranquilo. Pero unos aquí que ya están robando oxígeno. Dios nos ha dado un tiempo de vida. Dios nos da 24 horas del día, o algunos quisieran hasta 25 y 30 para seguir, como decimos nosotros, chambeando, porque 24 horas no son suficientes para ellos. Dios nos dio 24 horas. Dios nos ha dado habilidades, sabiduría para entender los tiempos, las estaciones. Cuando llueve, cuando va a hacer frío, cuando va a hacer calor, las estaciones del tiempo. Nos ha dado las habilidades, nos ha dado sentimientos, nos ha dado, hermano, capacidades para entender la vida. Quiere decir de que si hay algo que nosotros debemos hoy de entender, es que Dios nos ha dado una vida completa para poder saber administrarla en esta vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que no todos sabemos administrar bien nuestra vida en esta tierra. Hay unos que viven, hermano, como si no existiera el día. Hay unos que viven el día como si, hermano, como si no hubiera ni día, ni sol, nada, hermano. Hay gente que vive como robots. Hay gente, hermano, que uno los ve y uno dice, wow, ¿cómo es que esta persona puede hacer lo que está haciendo si no tiene ni sentido lo que en realidad está haciendo esta persona? Dijo alguien por ahí, hermano, no me voy a atrever, hermano, a apoyar este pensamiento, pero dijo algo que me dejó pensativo. Y dijo, hay mucha gente que en este tiempo están naciendo, pero no son para salvación, sino para condenación. Usted allá afuera ve gente, hermano, como si estuvieran perdidos, como si la vida para ellos no tiene valor, como si el tiempo para ellos no les importa, si para ellos vivir es bueno, morir es bueno, no les importa. Hay gente, hermano, que uno se queda sorprendido cuando uno le dice, metámonos a la iglesia, hermano, lo hemos extrañado. Sí, no tuve tiempo, le dicen a uno así, hermano. Hermano, estamos orando por usted. Ok. Ni gracias le dicen a uno, hermano. Hay gente que uno dice, bueno, Señor, esta persona, ¿qué sentido tiene a la vida? Pues espiritual. ¿Será que no entiende la vida espiritual? ¿No entiende el propósito tuyo? ¿O sencillamente no le interesa? Porque hay personas que, hermano, se ven bien desinteresadas en la vida. Hay personas que en realidad, hermano, no tienen interés en las cosas de Dios. Y uno dice, bueno, esta persona ¿en qué está? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su corazón? Y a veces le dicen a uno, pastor, es que es el trabajo, pastor. Bueno, y uno dice, bueno, y si el trabajo, yo también trabajo, pues. Pastor, es que los niños, yo digo, ¿verdad? Como decimos en América Puchica, yo también tuve hijos, pues. Si yo no soy un robot, si hay tres niños, hermanos, los 3 niños que el Señor nos ha dado, que ahora pues son grandes, ya están aquí al frente ministrando. Hermano, fue una batalla con ellos. ¿Quién no batalla con los niños?
Todos batallamos con los niños, pero hay que corregirlos, hay que enseñarles, hay que disciplinarles. Hay que decirle: eso no se hace, hijo, eso no, se va a lastimar, se va a quemar. Entonces hay cosas que uno tiene que enseñar. Hermano, ¿quién no se enferma? Hermano, yo me he enfermado. El médico la última vez que me revisó me dijo: no, usted está mal, me dijo. ¿Quién no se enferma? Yo me enfermo, todos nos enfermamos. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender, que buscar a Dios es lo mejor en la vida. No podemos detenernos de buscar a Dios. No podemos detenernos por esto. No podemos detenernos porque el carro no trabaja o porque no tengo trabajo. No, es cuando más necesitamos buscar de Dios. Ay, porque soy joven. ¿Quién dijo que es joven? Le dijo el Señor al profeta. Le dijo: si antes que tú nacieras, le dijo a Jeremías: yo te vi desde el vientre de tu madre y te he ungido. Le dijo: para profeta. Así que no hay excusa para servir a Dios. Al menos yo no creo en excusas. Porque, hermano, yo he vivido eso. Yo he vivido lo que es pasar momentos difíciles. Yo he vivido, hermano, momentos terribles. Yo he vivido con mi esposa desde mi juventud, antes de casarme, hermanos. Hermanos, si hay algo que yo puedo decir, hermano, que Dios ha sido fiel conmigo, hermanos. Yo tenía que agarrar 2 autobuses para llegar a la iglesia en California. Yo tenía que a veces caminar porque no agarraba el otro autobús, hermano. Iba, hermano, en la calle con mi Biblia y en corbata caminando, hermano, para de regreso en la noche a la casa. Estoy hablando que en California hay calles, hermano, que si usted no está bien parado, hermano, lo desvalijan en la calle a uno. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Porque si hay algo que Dios recompensa, es la fidelidad de nosotros. Eso usted tiene que tenerlo claro. Ay, es que hoy me dieron una mala noticia y hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hermano, si para decir que no tenemos ganas de ir a la iglesia, ay, hermano, llámeme a mí. Y yo le voy a decir: yo tampoco tengo ganas de ir a la iglesia, hermano. Hoy no tengo ganas, no amanecí con ganas de cantar. Hoy no amanecí con ganas de orar. Hoy no amanecí con ganas de leer la Biblia. Y sí, hermano, déjeme decir una cosa: hay días, hermano, donde uno no quiere ver a nadie, hermano. Y usted dirá: sí, a la familia y a todos ustedes también, pues. Pero con los dolores y con las angustias y con los problemas venimos a sonreír, porque el Dios que servimos es Dios grande, es Dios verdadero y Dios poderoso. Sí. Ya se me hizo tarde otra vez, hermanos. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay prioridades. Hay prioridades. Diga conmigo: hay prioridades. En su matrimonio, ¿qué es prioridad a usted en su matrimonio? ¿Cuáles las prioridades en su casa? ¿Cuáles son las prioridades que usted tiene en su vida? Yo me hago la pregunta. Yo tengo prioridades en mi casa, tengo prioridades en mi casa. Tengo prioridades en mi trabajo, yo tengo prioridades en mi trabajo. Yo el lunes mañana, si Dios lo permite, y amanezco con vida, yo dejé un trabajo pendiente, que lo primero que tengo es ir a hacer eso. Y ya les traje a la memoria mucho lo que tienen que hacer mañana. Ustedes tienen una prioridad mañana en su trabajo, ¿verdad que sí? Pero también tienen una prioridad en su hogar. ¿Y qué es lo que ustedes tienen de prioridad en su casa? Es de que su familia tenga techo, tenga comida y tenga vestido. Hay cosas que son prioridades y hay cosas que son lujos. Los lujos se dan cuando hay abundancia,
Pero las necesidades, cuando no hay abundancia, cuando no hay entrada suficiente, las prioridades son importantes primero que otras cosas. Aunque tal vez tenga que irme a cortar el pelo, y como dicen las hermanas, es que ya va a llegar el año nuevo, pastor, y tenemos que ir al salón de belleza. Yo le entiendo a usted. Y yo sé que en el salón de belleza no se echan ni 50 ni 100 dólares en esa arreglada que se pegan muchas de ustedes. Pero primero hay que pagar la luz. Primero hay que ir a la tienda y comprarle comida a todos esos niños que en una semana dejan el refrigerador vacío. Y cuando ya lo dejan vacío, andan oliendo buscando, porque saben que la mamá esconde comida. Una noche mi esposa escuchó ruidos y dijo: alguien anda en la cocina. Y ese alguien es todavía allá de grande hace lo mismo. Pequeñita la cosita, hermano. Y mi esposa prendió la luz y no había nadie. Y dijo: no hay nadie, pero hay ruido. Pero la alacena estaba abierta. En la casa que vivíamos, la sala conectaba hacia la cocina, que estaba hacia un lado, y estaba la puerta hacia el garaje. Y cuando mi esposa prendió la luz de la sala, no se alcanzó a ver la cocina, pero había ruido en la cocina. Y cuando ella se asomó, arriba en la alacena, como al quinto cuadro, había uno trepado, hermano, así y así, metiéndose a sacar unas galletas que su mamá había guardado. Mire, hermano, nosotros no podemos dejar, y vamos a hacer todo lo posible por mantener a la familia unida y en paz. Porque si hay algo que nosotros debemos de luchar es por nuestra familia. Aunque, hermano, no tenga para el salón, y no tenga para el traje, y no tenga para la corbata, y no tenga para el calzado, aunque venga lo que venga, pero mi prioridad es mi familia. Mi prioridad son mis hijos. Mi prioridad es mi esposa. Mi prioridad suya sea su esposo. Que haya paz en su casa. Eso sea prioridad para usted. Ay, es que se me va a pasar, pastor, es que el gimnasio tengo que pagarlo este mes y no sé si descontar de la comida. No, prioridad es la comida de su casa y no el gimnasio. Porque a veces somos locos nosotros, hermanos. Somos locos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos disciplina para las cosas y ser buenos administradores. Necesitamos ser buenos administradores con lo que Dios nos da. El problema es que cuando tenemos es cuando más gastamos. El problema cuando ya no hay para gastar, sentimos que ya no respiramos. Y hermano, pero son las mismas entradas que teníamos hace 3, 4, 5 años atrás. Porque ya no podemos vivir con lo que antes. Claro, las cosas han subido, sí, pero muchas de las veces porque nos hemos acostumbrado a malgastar la vida. Mañana me voy a levantar bien, no importa la hora que me acueste, me voy a levantar bien. Eso tal vez lo hacíamos hace 3, 4, 5, 15 años. Hermano, ahora que yo me levante, a la edad que yo tengo, hermano, cuando yo me levanto, hermano, primero abro un ojo, abro el otro y digo: gracias, Señor, porque estoy viendo, estoy respirando. Y muevo la mano, dijo, se mueve. Muevo la otra, digo, se está moviendo. Muevo el pie, dijo, voy a hacer el intento de sentarme. Hermano, ahora tengo que pensar para levantarme. Antes no, antes yo despertaba, pum, yo ya estaba de pie. En otras palabras, yo me despertaba caminando, pues. Exagerado el pastor, ¿verdad? Yo me levantaba sin ningún problema, brincaba de la cama, pues, vámonos. Ahora no.
Yo mido las cosas, mido la distancia. Es que cuando uno llega ya, perdón hermano, a esta edad que yo tengo, uno tiene que medir el escalón. Yo cargo mi cinta métrica, a ver, así puedo. Yo veo, hermano, a veces, hermano, la puerta está tan grande, hermano, y uno ya los reflejos ya no son los mismos. Topan la esquina, tener una gran puerta, hermano. Yo sé que se ríen algunos, ¿verdad? Espérese que llegue a mi edad. Y yo termino aquí, yo me quedo aquí. Necesitamos ser buenos administradores. Si usted no está siendo buen administrador, usted tiene problemas. Porque sea que gane mucho o que gane poco, siempre va a tener problemas usted. Siempre va a tener problemas. Aunque le digan, te quiero, te amo, que tú aquí eres el rey de la casa, tú eres la reina de la casa. Si usted no tiene prioridades en su casa, para usted va a ser un infierno ese hogar. Porque usted no tiene prioridades en su vida. Por eso que hoy necesitamos, y déjeme cerrar esta parte, me gustaría seguir, tal vez lo dejo para la siguiente, pero sencillamente, hermano, entendamos que las bendiciones que Dios le dio a este rey fueron para que él pudiera conquistar y llenarlo de bendición. Dios hoy nos enseña a nosotros que Dios tiene y nos ha dado grandes bendiciones a la vida de nosotros. Por favor, cuente, mire para atrás, haga un examen de su vida. Cuánto a usted Dios lo ha bendecido. Mire para atrás un momento, pero no se quede, regrese. Mire cuánto a usted Dios le ha dado a usted en su vida. ¿Dios le ha dado poco o le ha dado mucho? Pongámonos sobre nuestros pies.